Hola a todos, hoy vamos a hablar de lágrimas artificiales y su selección según el tipo de ojo seco, basándonos en el consenso latinoamericano de lubricantes oculares y ojo seco. Como función de los componentes de una lágrima artificial, tenemos las lágrimas artificiales o lubricantes oculares, son la primera línea de tratamiento del ojo seco. Su función principal es reemplazar o complementar la película lagrimal natural cuando está alterada. Tenemos como funciones generales, esta lubrica e hidrata la superficie ocular, protege los epitelios córneo-conjuntivales mediante la osmoprotección, evita la evaporación de la fase acuosa, aumenta el tiempo de retención sobre el ojo, disminuir la inflamación secundaria y los síntomas de irritación, restaurar la homeostasis de la película lagrimal. Tenemos de importancia clínica, aunque son productos seguros, su uso indiscriminado puede restar eficacia. El optómetra debe personalizar su elección según las necesidades del paciente y las características de cada formulación. Vamos a hablar de los tipos y características de las formulaciones de las lágrimas artificiales en su forma farmacéutica. Primero, pues en las soluciones, el principio activo se encuentra disuelto. En las suspensiones, el activo está suspendido en el medio líquido, útil para efectos prolongados. En geles y ungüentos hay una mayor viscosidad, ideales para uso nocturno. Como componentes esenciales tenemos los emulsientes o polímeros, el hidroxipropil metilcelulosa, el carboximetilcelulosa y el hidroxipropil metilcelulosa, que aportan viscosidad y adhesión. Como agentes osmoprotectores, estos equilibran la osmolaridad, el glicerol, la tetraalosa y el eritritol. Como agentes lipídicos, aceites o liposomas son aquellos que restauran la capa lipídica y reducen la evaporación. Como antioxidantes, estos protegen del estrés oxidativo, la vitamina E y la C. Como conservantes suaves o ausentes, estos se prefieren sin benzalconio por su toxicidad. Como consideraciones físico-químicas, el pH debe ser neutro, la osmolaridad iso o hipotónica y los electrolitos similares a los fisiológicos. Estos pues no deben alterar la visión después de la aplicación. Ahora vamos a hablar de la selección del tipo de lágrimas según el tipo de ojo seco. Los tipos de ojo seco tenemos el hiposecretor o acuodeficiente, que es la falta de producción lagrimal. Tenemos el evaporativo, que es la alteración de la capa lipídica. Está el mixto, que es la combinación de ambas. También tenemos la lágrima ideal para cada tipo. El hiposecretor debe contener demulcentes y osmoprotectores, pH fisiológico, sin conservantes y propiedades que imitan mucinas. Favorece la regeneración del epitelio corneal y conjuntival. Está el evaporativo, que debe incluir fase lipídica como aceites, emulsiones y liposomas. Evitar la evaporación, mantener la visión clara gracias a microemulsiones. Estudios demuestran que no interfieren con el uso de lentes de contacto. En el mixto combina características de ambos, tanto emulsiones lipídicas como agentes mucomiméticos e hidratantes. Bueno, para el tema de elegir la lágrima artificial correcta hay que tener en cuenta varios factores como lo son. Primero, el concepto de ojo seco. Recordemos que el ojo seco es una patología, una enfermedad multifactorial con pérdida de homeostasis en la película lagrimal y en la superficie ocular. Esto tomado también de un documento que se llama Dry Eye Workshop, que fue diseñado totalmente para emitir la valoración del ojo seco. En esto vamos a encontrar también el tema de la fisiopatología. La fisiopatología es importante para poder determinar la causa de que se produzca como tal el ojo seco. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta lo que es el estrés osmótico. El estrés osmótico hace referencia a que hay más solutos, hay una concentración mayor de solutos que
de solvente. En este caso, pues el solvente es la película lagrimal. Entonces, debido a que no hay una película lagrimal estable, obviamente va a haber una concentración de solutos, así como de detritos, células muertas y de algunos desechos, pues producto de las actividades químicas que realiza el ojo. También vamos a tener otro tipo de fisiopatología que va a ser por la alteración hormonal. Algunas hormonas como la tiroidea o hormonas sexuales afectan la producción de la lágrima, afectan la película lagrimal y esto pues lleva a que se dé un ojo seco. También vamos a encontrar lo que es la disfunción de las glándulas de meibomio. En este caso, pues las glándulas de meibomio son principales debido a que ellas producen el componente lipídico para preservar esa película lagrimal. Esta afección de estas glándulas de meibomio está muy relacionado con el ojo seco, que es producido o clasificado como evaporativo, debido a que puede presentarse por dos causas: por la obstrucción de estas glándulas o por la calidad lipídica de ese componente de esas lágrimas. También tenemos otra fisiopatología que es la sensibilización nerviosa periférica o central. Esto hace referencia a que hay un aumento de hipersensibilidad o excitabilidad de las terminaciones nerviosas a nivel del sistema nervioso central o periférico. Cuando ya tenemos este tipo de fisiopatología, ya podemos hablar de la clasificación. Entonces tenemos la primera clasificación de ojo seco, que es deficiencia acuosa. Quiere decir que hay una deficiencia en lo que es la capa acuosa de la película lagrimal o una deficiencia de la película lagrimal o de la superficie lagrimal. Esta puede ser primaria o puede ser secundaria. Cuando hablamos de primaria, hacemos de referencia posiblemente a un síndrome como es el de Sjögren o algunas enfermedades autoinmunes como lo es lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, entre otras. Y cuando hablamos de las secundarias, hacemos referencias a la edad del paciente, a los fármacos o a otro tipo de daño neuronal, por ejemplo. Tenemos el evaporativo, que ya como lo habíamos dicho anteriormente, pues hace referencia a ese daño del componente lipídico, en este caso pues las glándulas de meibomio, la obstrucción de las mismas o la calidad del componente lipídico. Cuando hablamos del tema de la clasificación de ojo seco mixto, pues vamos a tener las dos, tanto una deficiencia acuosa como un evaporativo. Vamos a tener ambas una producción mínima de lágrima y vamos a tener un componente lipídico irregular o malo que no va a permitir, pues obviamente, que la lágrima se mantenga. Y el último, que es nuevo de acuerdo al DIUS-3, que es la disfunción neuronal, que habla de ese ojo seco debido a esa alteración e inervación de la función nerviosa del ojo, debido a que provoca una serie de fallos o errores en lo que es el reflejo lagrimal. Ya teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente con relación al ojo seco, su fisiopatología, su clasificación y demás, ya podemos elegir como tal la lágrima artificial adecuada para el tipo de ojo seco. ¿Qué factores vamos a considerar? El tipo de ojo seco, primero, y su severidad, según obviamente la clasificación de Lubos, la tolerancia del paciente, la frecuencia del uso, el cumplimiento terapéutico. También hay unas recomendaciones generales, como que siempre exista un pH neutro y una isotonicidad. También la presencia de osmoprotectores, de polímeros y bioadhesivos, que tenga ausencia de conservantes en los casos cuando es uso frecuente, la combinación de componentes terapéuticos complementarios. Recordemos que el ojo seco no solamente genera ese ojo seco, sino también pueden presentarse otras alteraciones como a nivel de superficie corneal o a nivel de otras estructuras o nexos oculares. También tenemos que tener en cuenta la severidad del cuadro. Si es leve, moderada, pues tenemos que usar lágrimas líquidas convencionales, o si es severo, ya tenemos que usar lágrimas de alta viscosidad o geles nocturnos. El uso prolongado y controlado al menos un mes para que podamos valorar la eficacia del tratamiento. Ahora vamos con los avances, tendencias y conclusiones. La tendencia en investigación es el uso de glicoproteínas como la latrina y la lubricina
para reducir la inflamación. El uso también de secretagogos que estimulan la producción natural de las lágrimas. Los biológicos tópicos como el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas como factores de crecimiento. La nanomicina, nanopartículas o protectores inteligentes, también pues como un concepto final de lo que hemos visto, no existe pues como tal una lágrima universal y el tratamiento debe individualizarse pues teniendo en cuenta el tipo de ojo seco que presente nuestro paciente. El optómetra pues debe ajustarse dinámicamente al tipo de lubricante, la evolución y severidad que presente. También podemos apoyarnos con el uso de inteligencia artificial y biosensores para personalizar los tratamientos. Las lágrimas artificiales son mucho más que agua con sal, son formulaciones complejas que ayudan a restaurar la fisiología del ojo seco y esta es una clave del éxito terapéutico para elegir pues la correcta para nuestros pacientes. Ya como pues una conclusión para la personalización del tratamiento, la clave del éxito radica en una individualización de la terapia. La amplia disponibilidad que contamos en los lubricantes nos permite adaptar el tratamiento a cada paciente, su severidad y evolución. De la información pues, que tenemos en estos momentos actual, encontramos también pues, la posibilidad de disminuir síntomas, mejorar signos y no afectar la visión de nuestro paciente. También podemos personalizar la selección según el caso y la severidad y pues las necesidades futuras que llegan a presentar nuestros pacientes, teniendo en cuenta pues los algoritmos de inteligencia artificial que nos pueden ayudar o direccionar un poco, dependiendo pues igualmente la sintomatología y la historia clínica que nos venga presentando nuestro paciente. Gracias por ver este video.